Unos motociclistas se burlan de una cuidadora canina en una gasolinera y le dicen que los perros militares no tienen piedad. Dicen que las historias más desgarradoras comienzan en los lugares más comunes. En la última parada de Cooper, una gasolinera solitaria enclavada en la agreste naturaleza de Montana, el destino estaba a punto de demostrarlo de la forma más extraordinaria. A través de la niebla matutina, Frank Cooper observó desde detrás de su mostrador cómo aparecía un trío inusual, una niña en silla de ruedas, de no más de 6 años, acompañada de 2 de los perros más extraordinarios que jamás había visto. Los ojos brillantes y la valiente sonrisa de la niña enmascaraban una historia de profunda pérdida, mientras que los perros se movían con una gracia que denotaba algo mucho más allá del simple entrenamiento. Lo que sucedió después conmocionaría a su pequeño pueblo, desafiaría todo lo que creían saber sobre lealtad y justicia, y demostraría que a veces los corazones más puros se encuentran en las entrañas más rotas. Pero esta no es solo la historia de una niña discapacitada y sus perros. Es un relato sobre cómo el amor puede triunfar sobre la tragedia y cómo la verdadera familia no siempre está unida por la sangre. En el tranquilo pueblo de Eagle Valley, Montana, la tragedia golpeó a la familia Anderson una nevada tarde de diciembre. Sophie Anderson, de 6 años, conocida en su momento por sus piruetas de ballet y su risa contagiosa, se convirtió en la única sobreviviente de un devastador accidente automovilístico que cobró la vida de sus padres. El accidente la dejó en silla de ruedas y al cuidado de su abuela, Martha Anderson, una maestra jubilada que vivía con una modesta pensión. La pequeña casa blanca de Martha en la calle Maple, antes llena de las suaves melodías de su piano antiguo, ahora resonaba con el suave zumbido de la silla de ruedas de Sophie. La abuela de 65 años se encontró ante un desafío que nunca imaginó en sus últimos años: criar a un hijo discapacitado mientras luchaba contra su propia edad avanzada y la escasez de recursos. La compasión inicial del pueblo se desvaneció rápidamente en susurros de preocupación y miradas de reojo. Algunos vecinos que antes traían guisos y ofrecían ayuda, ahora cruzaban la calle al ver acercarse la silla de ruedas de Sophie. La junta escolar local sugirió que podrían necesitarse arreglos especiales, pero sus palabras apenas disimulaban su reticencia a acomodar a una estudiante con discapacidad. Incluso las señoras de la iglesia, que se enorgullecían de su caridad cristiana, comenzaron a excluir a Martha de su círculo semanal de acolchados, alegando preocupaciones sobre la accesibilidad. Sophie, a pesar de su corta edad, comprendía más de lo que los adultos creían. Se dio cuenta de cómo las madres de sus antiguos compañeros de juego los apuraban cuando se acercaba al parque infantil. Oyó los rumores en el supermercado sobre ser una carga para la pobre Martha. Sin embargo, algo extraordinario vivía en el espíritu de Sophie, una resiliencia que brillaba en sus brillantes ojos azules y su sonrisa decidida. Martha aceptó 3 trabajos de medio tiempo para llegar a fin de mes, turnos matutinos en el restaurante local y archivadores por la tarde en la oficina del secretario del condado. Y el trabajo de fin de semana en la biblioteca. La tensión se notaba en sus ojos cansados y su cabello canoso, pero su amor por Sophie nunca flaqueó. Cada noche, se sentaba junto a la cama de Sophie, pasando sus dedos curtidos por los rizos dorados de su nieta, susurrando historias sobre ángeles que caminaban por la tierra en formas inesperadas. Lo que ni Martha ni Sophie sabían era que sus vidas estaban a punto de cambiar drásticamente. Y ese verdadero ángel a veces venía con 4 patas y pelaje, trayendo esperanza en los paquetes más inesperados a aquellos lo suficientemente valientes como para abrir sus corazones. La mañana que lo cambió todo amaneció fría y gris en Eagle Valley. Martha se había ido a su turno de mañana en el restaurante de Jenny, dejando a Sophie sola con su osito de peluche desgastado y un tazón de avena tibia. La lluvia de finales de octubre golpeaba contra las ventanas como dedos solitarios, a juego con la soledad de Sophie. Fue durante uno de esos momentos de tranquilidad cuando el silencio se sentía más denso que Sophie lo escuchó un débil gemido desde el patio trasero. Rodando su silla de ruedas hacia la ventana de la cocina, miró hacia la llovizna. Allí, acurrucados bajo el viejo manzano, había 2 perros grandes, con el pelaje enmarañado de barro, en lo que parecía inquietantemente sangre. La mayoría de los niños de 6 años se habrían asustado al ver a 2 perros extraños, especialmente a unos tan imponentes como estos. Pero Sophie Anderson no era como la mayoría de los niños de 6 años.
Un año de ser tratada como un cristal frágil le había dado una sabiduría inaudita para su edad y la capacidad de reconocer el dolor ajeno. Con una determinación que habría aterrorizado a Marta, Sophie maniobró su silla de ruedas por la puerta trasera. La rampa, construida por un miembro compasivo de la iglesia antes de que la comunidad se enfriara, crujió bajo sus ruedas. La lluvia inmediatamente empezó a empapar su fino pijama, pero Sophie siguió adelante. «No pasa nada», gritó en voz baja, con la dulzura que deseaba que otros le mostraran. «No te haré daño». El más grande de los dos perros, un belga malinois de mirada inteligente, levantó la cabeza débilmente. Su compañero, un poco más pequeño pero de raza similar, permaneció inmóvil salvo por el leve subir y bajar de su pecho. Ambos llevaban restos andrajosos de lo que podrían haber sido chalecos de perro de servicio. Las pequeñas manos de Sophie se aferraron a sus ruedas, abriéndose paso a través de la hierba mojada hasta estar a pocos metros de los perros. La lluvia le había pegado sus rizos rubios a la cara, pero sus ojos azules permanecían decididos. «Estás herido», observó, con la voz cargada de alguien que sabía lo que significaba estar roto. «¿Puedo ayudar?». Los ojos del perro más grande se encontraron con los de ella, y en ese momento, algo profundo se transmitió entre ellos, un reconocimiento de almas gemelas. Lentamente, dolorosamente, se arrastró más cerca de su silla de ruedas, mientras su compañero gemía suavemente detrás. Lo que sucedió a continuación sería descrito más tarde por Marta como una intervención divina o un milagro puro. Sophie, quien no había podido alcanzar más allá de sus ruedas sin ayuda desde el accidente, se encontró estirándose hacia adelante, su pequeña mano extendida hacia el perro herido. Sus dedos rozaron el pelaje mojado, y en lugar de miedo, solo sintió una abrumadora sensación de estar en lo cierto. «Tellamaré Sombra», le susurró al perro más grande, cuyo pelaje oscuro parecía fundirse con las sombras del manzano. Al otro, cuyo pelaje más claro captaba la poca luz de la mañana que se filtraba entre las nubes, le dijo: «Y tú eres Fantasma». Los nombres parecieron asentarse a su alrededor como una bendición, y las orejas de ambos perros se levantaron ligeramente al oír sus nuevos apodos. Con una fuerza que no sabía que poseía, Sophie comenzó la ardua tarea de persuadirlos para que entraran en casa. La lluvia seguía cayendo, pero ahora se sentía menos sola, menos fría. Para cuando Marta regresó a casa 3 horas después, encontraría a su nieta acurrucada en el suelo de la sala, algo que los médicos habían dicho que sería imposible con 2 perros grandes rodeándola protectoramente. La vista le paralizaba el corazón por un instante, antes de comprender que lo imposible se había vuelto posible en su ausencia. Lo que ninguno de ellos sabía entonces era que Sombra y Fantasma no eran unos perros de servicio abandonados cualquiera. Su presencia en la vida de Sophie desencadenaría una cadena de acontecimientos que desafiaría los prejuicios de su pequeño pueblo, revelaría secretos enterrados hace mucho tiempo y demostraría que a veces la sanación más poderosa proviene de quienes han sido heridos. La sorpresa inicial de Marta al encontrar 2 perros grandes en su sala de estar se transformó rápidamente en asombro al verlos interactuar con Sophie. A pesar de sus heridas, Sombra y Fantasma mostraban una comprensión casi sobrenatural de las necesidades de Sophie. Nunca golpearon su silla de ruedas, siempre se colocaban donde ella pudiera alcanzarlos fácilmente y parecían anticipar cuando necesitaba ayuda. Su especial, insistió la abuela Sophie, con su pequeña mano enterrada en el pelaje recién limpiado de Fantasma. «¿Me entienden?». Marta no podía negar la verdad que brillaba en los ojos de su nieta ni negar la primera sonrisa sincera que había visto en el rostro de Sophie desde el accidente. La doctora Emma Sullivan, la veterinaria local, hizo una visita a domicilio esa primera noche. Su actitud profesional se suavizó al ver a Sophie ayudar con el examen, sosteniendo suministros y susurrando palabras de aliento a sus nuevos amigos. «Son perros de servicio altamente entrenados», explicó la doctora Emma, mientras limpiaba con delicadeza las heridas de Sado. «Los restos de sus chalecos sugieren entrenamiento militar o policial, pero hay algo inusual en su comportamiento». Las siguientes semanas trajeron cambios en la casa de los Anderson que nadie podría haber previsto. Sado aprendió a recuperar la ropa de Sophie de su cómoda, mientras que Ghost dominó el arte de ayudarla a trasladarse de su silla de ruedas a su cama. Pero lo más notable, Sophie empezó a mostrar signos de mejoría que rozaban lo milagroso.
Miren, la abuela Sophie llamó una mañana, demostrándole cómo ahora podía alcanzar sus propios libros desde su silla de ruedas, mientras Adou la sujetaba con una suave presión en la espalda. Marta se secó las lágrimas al ver a su nieta recuperar la independencia que creía perdida para siempre. La presencia del perro pareció despertar en Sophie algo que meses de fisioterapia no habían logrado. Empezó a intentar tareas que antes consideraba imposibles, siempre con Sadou y Ghost brindándole apoyo y ánimo en silencio. Cuando tropezaba o tenía dificultades, ellos estaban ahí, ofreciéndose como firmes apoyos. Marta se adaptó a los nuevos miembros de la familia con sorprendente facilidad. Observó cómo Ghost la despertaba suavemente cuando Sophie tenía pesadillas, y cómo Sadou se colocaba junto a la ventana durante sus turnos nocturnos, vigilando a su pequeña familia. Los perros les aportaron una sensación de seguridad que habían echado de menos desde el accidente. Se corrió la voz por Eagle Valley sobre la niña Anderson y sus misteriosos perros. Algunos vecinos, como la anciana señora Wilson, de la casa de al lado, empezaron a dejar donaciones anónimas de comida para perros en su porche. Otros observaban con desaprobación apenas disimulada, murmurando sobre los peligros de tener animales tan grandes cerca de una niña discapacitada. Pero Sophie permanecía felizmente despreocupada por las opiniones del pueblo. Su mundo se había expandido más allá de los confines de su silla de ruedas para incluir sesiones matutinas de aseo con Ghost, prácticas de lectura por la tarde con Sadou como su atenta audiencia y abrazos nocturnos que a menudo terminaban con los tres dormidos en el suelo de la sala. Fue durante una de estas tardes tranquilas que Marta se dio cuenta de la verdadera profundidad del vínculo que se estaba formando entre su nieta y los perros. Sophie les estaba contando sobre sus padres, algo que no había hecho desde el funeral. Papá los habría querido a ambos, susurró, mientras sus deditos trazaban patrones en su pelaje. Y mamá les habría preparado golosinas especiales. Los perros escuchaban con una intensidad que sugería que entendían cada palabra, sus ojos no se apartaban del rostro de Sophie, su presencia ofreciéndoles la aceptación incondicional que tanto necesitaba. En ese momento, Marta comprendió que Sadou y Ghost no eran solo mascotas ni perros de servicio, sino ángeles disfrazados. Enviado para sanar no solo el cuerpo de Sophie, sino también su corazón. El primer indicio de problemas llegó una fresca mañana de noviembre en la última parada de Cooper. Marta había llevado a Sophie y a los perros a tomar chocolate caliente, un pequeño capricho después de la sesión de fisioterapia de Sophie. Frank Cooper, el anciano dueño, estaba contándole a Sophie sobre sus días de servicio cuando una camioneta negra entró al estacionamiento. 3 hombres con trajes caros aparecieron, su atención fijada de inmediato en Sombra y Fantasma. La postura del perro cambió sutilmente, no agresivo, sino alerta. Sophie sintió el cambio e instintivamente apretó sus pequeñas manos en los reposabrazos de su silla de ruedas. «¿Qué perros tan interesantes tienen?», dijo el hombre más alto, acercándose con lo que parecía una sonrisa amistosa. Se presentó como Robert Thompson, un contratista de seguridad privada. Pastores belgas malinois, ¿verdad? Es raro ver 2 de tanta calidad en un pueblo pequeño como este. Marta se acercó a Sophie, notando cómo ambos perros se habían posicionado entre los hombres y su nieta. Frank Cooper se movió de detrás de su mostrador, sus viejos instintos militares percibieron algo extraño en la forma en que estos desconocidos observaban a los perros. Hemos estado buscando 2 perros que coinciden con su descripción, continuó Thompson, sin sonreír en ningún momento. Parte de un programa de entrenamiento especializado. Animales muy valiosos. Sacó una tarjeta de presentación y se la ofreció a Marta. Estaríamos dispuestos a ofrecer una compensación sustancial por su devolución. La voz de Sophie, baja pero firme, atravesó la tensión. No están en venta. Su familia, la convicción en sus palabras, provocó miradas de sorpresa en los hombres, pero la sonrisa de Thompson solo se ensanchó. Por supuesto, cariño. Pero estos no son perros comunes. Son propiedad del gobierno, y tenerlos podría considerarse robo. La amenaza en su voz era sutil pero clara. Frank dio un paso adelante, con su rostro curtido y severo. Creo que será mejor que se vayan ya, caballeros.
No nos gustan las amenazas en Eagle Valley, especialmente no hacia las niñas y sus abuelas. Los hombres se retiraron, pero no antes de que Thompson les diera una última advertencia. Estaremos en contacto. Estos perros valen más de lo que creen, y no pertenecen aún. Hizo una pausa, mirando la silla de ruedas de Sophie. Yo en esta situación. El incidente rompió la paz que habían encontrado. Durante los siguientes días, la camioneta negra fue vista por el pueblo. Comenzaron a circular rumores sobre los perros de Sophie. ¿Eran realmente propiedad del gobierno robada? ¿Debería un niño discapacitado tener animales tan poderosos? Los rumores se hicieron más fuertes cuando Thompson visitó el ayuntamiento. Marta notó que los coches de policía pasaban por su casa con más frecuencia, aunque el sheriff Mellor le aseguró que solo era una patrulla de rutina. La doctora Ama Sullivan llamó para advertirles que en su clínica, unos hombres habían estado haciendo preguntas sobre el historial médico de los perros de Sophie. La situación llegó a un punto crítico cuando Sophie regresó a casa de fisioterapia llorando. A los otros niños les habían dicho que no jugaran con ella porque sus perros eran objetos robados y peligrosos, incluso algunos padres que habían empezado a simpatizar con la presencia de Sophie ahora mantenían las distancias. Esa noche, mientras Marta arropaba a Sophie, la niña le hizo una pregunta que le rompió el corazón a su abuela. ¿Por qué quieren quitarme a los únicos amigos que no creen que estoy rota? Sombra y fantasma yacían a ambos lados de la cama de Sophie, su presencia era protectora y reconfortante. Marta observó cómo Ghost le daba un suave codazo a Sophie, mientras Adou se apretaba contra su costado como prometiéndole que no irían a ninguna parte. Pero Marta sabía que no era así. En el fondo, reconocía que esto era solo el principio. Thompson y sus hombres no se rendirían fácilmente, y su pequeña familia estaba a punto de enfrentar una batalla que pondría a prueba no solo su amor, sino también el significado mismo de la justicia. La semana después de la primera comparecencia de Thompson en la última parada de Cooper, el juzgado de Eagle Valley se convirtió en el epicentro de una tormenta que dividiría al pueblo. Thompson y sus asociados presentaron una solicitud oficial de custodia de Sadou y Ghost, presentando documentación que, a primera vista, parecía legítima. Son perros de servicio altamente especializados, explicó Thompson al juez Harrison durante la audiencia preliminar. Forman parte de un programa de entrenamiento de seguridad privada valorado en millones. Su desaparición representa una pérdida significativa para nuestra empresa. Su apariencia pulcra y su comportamiento profesional tuvieron peso en el tribunal. Marta se sentó junto a Sophie en la sala, observando cómo los deditos de su nieta agarraban el pelaje de Sombra mientras Fantasma se mantenía en posición protectora junto a su silla de ruedas. La imagen del labio inferior tembloroso de Sophie llamó la atención de varios observadores, incluyendo a Sarah Mitchell, del ayuntamiento. Los perros estaban heridos cuando los encontramos, dijo Sophie inesperadamente, su voz clara resonando en la silenciosa sala. Estaban dolidos y asustados. Nadie que los quisiera de verdad permitiría que eso sucediera. Sus palabras hicieron que Thompson se revolviera incómodo, aunque su sonrisa practicada no se alteró. Frank Cooper asistió a la audiencia, su presencia fue un apoyo silencioso. Durante un receso, se acercó al sheriff Mellor con inquietudes sobre la documentación de Thompson. Algo no anda bien aquí, Jem, murmuró. Esos números de matrícula no coinciden con ningún protocolo estándar para perros de servicio que haya visto. La situación se agravó cuando la empresa de Thompson, Elite Security Solutions, envió representantes a las sesiones de fisioterapia de Sophie. Se quedaron en el estacionamiento, fotografiando a Sombra y Fantasma, tomando notas sobre su comportamiento. Su presencia angustió a Sophie hasta el punto de que comenzó a negarse a ir a terapia. La doctora Ama Sullivan se vio aún más involucrada en el conflicto cuando los asociados de Thompson la presionaron para que modificara sus informes médicos iniciales sobre las lesiones de los perros. Estas heridas eran claramente defensivas, declaró con firmeza durante una declaración, consistentes con abuso, no con accidentes de entrenamiento, como afirman. Los medios locales retomaron la historia, presentándola como una batalla de David contra Goliat. Una niña con discapacidad lucha contra gigantes corporativos por sus queridos perros, decía el titular del Eagle Valley Gazette.
Fotos de Sophie con Sadow y Ghost comenzaron a circular en línea, atrayendo la atención de los principales medios de comunicación. La respuesta de Thompson fue rápida y calculada. Su empresa lanzó una campaña de relaciones públicas que destacaba los peligros de tener perros de servicio de grado militar en un entorno inadecuado. Publicaron videos de entrenamiento que mostraban perros similares realizando complejas tareas de seguridad, lo que sugería que Sophie y Marta no podrían brindar la atención adecuada. Marta se encontró enfrentando crecientes facturas legales a medida que la batalla por la custodia se intensificaba. La tensión se reflejaba en sus ojos cansados y manos temblorosas mientras trabajaba turnos extra para pagar a los abogados. Sophie se dio cuenta y una noche le susurró a sus perros: ojalá pudiera hacer que los hombres malos se fueran. Ojalá fuera más fuerte. Sadow respondió apoyando la cabeza en su regazo mientras Ghost se apretaba contra su silla de ruedas. Sus acciones hablaban más fuerte que sus palabras. Se mantuvieron firmes en su amabilidad con Sophie, y su comportamiento contradecía las afirmaciones de Thompson sobre su agresivo entrenamiento. El punto de inflexión llegó durante una sesión judicial particularmente tensa, cuando Thompson presentó lo que él afirmaba eran fotografías de perros similares en entrenamiento en sus instalaciones como prueba de propiedad. Sin embargo, Frank Cooper, sentado en silencio al fondo de la sala, notó algo extraño en las imágenes. Mira las fechas, le susurró al abogado de Marta. Esas fotos se tomaron hace 3 semanas, pero al afirmar que son imágenes históricas de entrenamiento de sombras y fantasmas, esta discrepancia resultaría crucial más tarde, pero por ahora, era solo una pieza más en un rompecabezas cada vez más complejo. Afuera del juzgado, la comunidad comenzó a tomar partido. Algunos, como el pastor David Prox, organizaron vigilias de oración por Sophie y sus perros. Otros, influenciados por la campaña de Thompson, comenzaron a cuestionar si una niña con discapacidad debía tener bienes tan valiosos. A medida que el otoño se convertía en invierno, Sophie se encontró en el centro de una batalla que parecía arreciar cada día. Pero cada noche, mientras Sombra y Fantasma mantenían su vigilia protectora alrededor de su cama, ella les recordaba su promesa: ahora son mi familia, y la familia nunca se rinde. Eagle Valley pasó de ser un tranquilo pueblo de Montana a una comunidad profundamente dividida por Sophie y sus perros. Las líneas de batalla se definieron en una polémica asamblea municipal a principios de diciembre, donde la propuesta de Thompson para resolver la situación desató un acalorado debate. Estos perros valen más de $200,000 cada uno, anunció Thompson ante la sala abarrotada. Elite Security Solutions está dispuesta a donar generosamente al Fondo de Educación del Pueblo a cambio de su devolución. Su oferta flotaba en el aire, tentadora en un pueblo donde el presupuesto escolar había estado en crisis. Sarah Mitchell, normalmente callada durante las reuniones del consejo, se puso de pie. ¿De verdad estamos hablando de ponerle precio a la felicidad de un niño? Su voz temblaba de emoción. He visto a Sophie con esos perros. Le han dado algo que la medicina no podría esperar. La sala estalló en discusiones. Los padres que inicialmente habían apoyado a Sophie ahora vacilaban, influenciados por las promesas de nuevas computadoras para las aulas de sus hijos. No es que no nos importe Sophie, explicó una madre, sin mirar a Marta a los ojos, sino pensar en todos los niños que podrían beneficiarse. El pastor David Prox replicó describiendo cómo Sophie había vuelto a asistir a la escuela dominical recientemente y su confianza crecía con Sombra y Fantasma a su lado. Estos perros no son solo mascotas ni animales de servicio, declaró. Son instrumentos de sanación, tanto física como espiritual. La división se extendió más allá del ayuntamiento. En el restaurante Janice, donde Marta trabajaba en el turno de la mañana, los clientes comenzaron a solicitar camareros diferentes, algunos murmurando sobre preferir a los perros a la educación de los niños. La biblioteca le pidió a Marta que hiciera menos turnos de fin de semana, alegando preocupaciones sobre la responsabilidad. Sophie sintió el cambio en la escuela. Los niños cuyos padres apoyaban a Thompson dejaron de hablarle. Su silla de ruedas se volvió cada vez más aislada durante los periodos de almuerzo, aunque la presencia de la sombra y el fantasma parecía hacer la soledad más soportable. La doctora Ama Sullivan enfrentó críticas profesionales por su continuo apoyo a Sophie.
Varios clientes influenciados por la campaña de Townsend transfirieron a sus mascotas a una clínica en el pueblo vecino. Intentan presionarme para que cambie mi testimonio médico. Le confió a Marta. Pero esos informes de lesiones revelan la verdad sobre el origen de estos perros. Frank Cooper convirtió su gasolinera en una sede no oficial para los simpatizantes de Sophie. El veterano organizaba reuniones, recaudaba donaciones y compartía su experiencia militar en el adiestramiento de perros de servicio. Hay algo en la historia de Townsend que no cuadra, le decía a cualquiera que lo escuchara. Los verdaderos programas de perros de servicio no funcionan así. Los niños del pueblo, al percibir la actitud de sus padres, empezaron a crear rimas crueles sobre la niña que robó el perro. Sophie pasaba en su silla de ruedas por los parques infantiles, oyendo versiones susurradas de estas burlas. Con los hombros erguidos a pesar del dolor en sus ojos, Marta encontró notas anónimas en su buzón, algunas ofrecían apoyo, otras sugerían que hicieran lo correcto y devolvieran los perros. La presión empezó a afectar su salud, aunque intentó ocultárselo a Sophie. Una mañana particularmente fría, Sophie llegó a la escuela y encontró, ladrón de perros, escrito en su casillero. Antes de que pudiera reaccionar, Fantasma le dio un suave codazo en la mano mientras Sombra se posicionaba para ocultarle el cruel mensaje. Su simple acto de protección hizo llorar a la señorita Townsend, la maestra de Sophie sin parentesco con Robert, quien la observaba desde la puerta de su aula. He tomado una decisión, anunció la señorita Townsend a su clase ese día. Sophie y sus perros son bienvenidos en mi aula. Si tiene algún problema con eso, puede hablarlo con la directora. Su postura le costó el apoyo de sus padres, pero le valió la férrea lealtad de una niña que necesitaba aliados desesperadamente. La división llegó a su punto álgido cuando la compañía de Townsend patrocinó un carnaval de invierno con juegos y atracciones gratis, pero Sophie y su abuela, deliberadamente, no fueron invitadas. La exclusión podría haber quebrantado el ánimo de Sophie de no ser por lo que sucedió después. Frank Cooper, la doctora Emma, el pastor Brooks y varios otros simpatizantes organizaron su propio carnaval en el estacionamiento de la gasolinera de Cooper. Era más pequeño, con juegos sencillos y chocolate caliente, pero tenía algo de lo que el otro carnaval carecía de genuina calidez e inclusión. Mira a tu alrededor, le susurró Sophie Martha a su nieta mientras observaban a los niños que antes los evitaban ahora reír y jugar cerca, atraídos por la gentil presencia de los perros y la autenticidad de la reunión. A veces, defender lo correcto significa diferenciarse de la multitud. Frank Cooper no había sobrevivido 30 años en el ejército ignorando sus instintos. Las inconsistencias en la historia de Townsend lo atormentaban como un hilo suelto que pedía a gritos ser tirado. Tras otra noche sin dormir revisando sus viejos manuales de entrenamiento para perros de servicio, decidió investigar más a fondo. El sheriff Mellor Frank llamó a su viejo amigo una mañana, necesito acceso a esos documentos de registro que Townsend presentó ante el tribunal. El sheriff, que conocía a Frank desde el instituto, percibió la urgencia en su voz y accedió a ayudarlo. Desde su pequeña oficina, tras el mostrador de la gasolinera, Frank empezó a comparar metódicamente la documentación de Townsend con los registros oficiales de perros de servicio. Su escritorio se llenó de papeles, tazas de café y listas de contactos militares de décadas de antigüedad. Los números de serie no coinciden con ningún formato conocido, le murmuró a la doctora Emma, que había pasado por allí con un café. Y mira estos certificados de entrenamiento, las marcas de agua están mal. Emma se acercó, y su experiencia veterinaria añadió otra capa a la investigación de Frank. El primer descubrimiento de Frank llegó gracias a un viejo compañero del ejército que ahora trabaja en la administración del programa de perros de servicio. Frank, ¿esos números de registro? Son completamente falsos. Ningún programa legítimo usa esa secuencia. Mientras tanto, la doctora Emma hizo su propio e inquietante descubrimiento. Los registros médicos que Townsend presentó mostraban patrones de lesiones diferentes a los que había documentado al tratar a Sombra y Fantasma. Se dio cuenta de que eran falsificaciones al compararlas con sus archivos originales. Su investigación dio un giro inesperado cuando Marta compartió un detalle crucial antes de encontrar a Sombra y Fantasma.
había visto un reportaje sobre una redada en un centro ilegal de adiestramiento canino en Idaho. Los contactos militares de Frank confirmaron que el centro tenía conexiones con empresas de seguridad privada. El sheriff Miller, aunque neutral públicamente, comenzó a ayudar discretamente. Le proporcionó a Frank acceso a informes policiales de condados vecinos, surgió un patrón, se había reportado la fuga o el robo de perros similares de varios centros de entrenamiento, todos con misteriosas conexiones corporativas. Frank empezó a recibir llamadas anónimas que le advertían que se ocupara de sus propios asuntos. Las cámaras de vigilancia de su gasolinera captaron a los hombres de Thompson fotografiando a los clientes que frecuentaban su tienda. Pero el veterano se mantuvo firme. Sophie Frank le preguntó una tarde, al visitar su tienda, ¿puede decirme exactamente cómo se comportan Sadow y Ghost cuando lo ayudan? Su detallada descripción de sus amables asistentes contradecía las afirmaciones de Thompson sobre su agresivo entrenamiento. Trabajando hasta altas horas de la noche, Frank creó una cronología. Las fechas en que Sadow y Ghost aparecieron en Eagle Valley coincidieron con la redada en las instalaciones de Idaho. La empresa de Thompson, Elite Security Solutions, había presentado su solicitud de constitución apenas 2 semanas antes de reclamar la propiedad de los perros. La doctora Emma aportó pruebas médicas que demostraban que las antiguas lesiones de los perros eran consistentes con maltrato, no con accidentes de entrenamiento profesional. Estas heridas, le explicó a Frank, señalando las radiografías, eran defensivas. Intentaban protegerse. El pastor Brooks aportó otra pieza del rompecabezas. Durante su trabajo en el Ministerio Juvenil, se había encontrado con adolescentes con problemas que hablaban de un centro de adiestramiento canino donde las cosas no iban del todo bien. La ubicación coincidía con la investigación de Frank. El descubrimiento se produjo cuando Frank descubrió una conexión entre la empresa de Thompson y varias corporaciones disueltas, todas con antecedentes de problemas legales relacionados con violaciones del bienestar animal. El registro documental era complejo, pero presentaba un panorama inquietante. Sarah Mitchell, utilizando su acceso al ayuntamiento, descubrió que Elite Security Solutions había intentado presentar demandas similares en otros pueblos pequeños, siempre dirigiéndose a familias vulnerables con animales de servicio. El patrón era claro, aparecían, presentaban documentos aparentemente legítimos y presionaban a las comunidades hasta conseguir lo que querían. Cuentan con que somos demasiado pequeños y pobres para defendernos, explicó Frank a Marta y Sophie. Pero no contaban con una cosa, este pueblo podría estar dividido, pero no estamos vencidos. Con el arrebato del invierno, la gasolinera de Frank se convirtió en una especie de centro de mando. Quienes apoyaban a la empresa llegaban con información, historias y observaciones. Cada pieza reforzaba la creciente evidencia de que las demandas de Thompson eran fraudulentas. La investigación estaba pasando factura. El negocio de Frank se resintió cuando los partidarios de Thompson boicotearon su estación, pero cada vez que veía a Sophie con Sombra y Fantasma, cuyo vínculo se fortalecía a pesar de la presión, sabía que el costo valía la pena. Una noche, mientras Frank veía a Sophie salir de su tienda, Fantasma la ayudaba a conducir su silla de ruedas por la nieve mientras Sombra cargaba su mochila, hizo una promesa silenciosa. Demostraremos la verdad, susurró. Cueste lo que cueste, la modesta sala de estar de la familia Anderson se transformó en una improvisada sala de guerra una nevada tarde de enero. Marta estaba sentada rodeada de montones de documentos, con las gafas de leer sobre la nariz, mientras Frank Cooper extendía los hallazgos de su investigación sobre la mesa de centro. La doctora Emma Sullivan había traído su historial médico, y Sarah Mitchell contribuyó con su investigación sobre casos similares de otras ciudades. La audiencia es en 3 semanas. Explicó el abogado de Marta, James Bennett. Bennett, un abogado local que había llevado el caso pro bono, había estado trabajando horas extras para construir su defensa. El equipo de Thompson intentará abrumarnos con papeleo y jerga técnica. Necesitamos estar preparados. Sophie se sentó tranquilamente en su silla de ruedas, rodeada por la sombra y el fantasma, como siempre. Su pequeña mano acariciaba distraídamente el pelaje del fantasma mientras escuchaba a los adultos discutir estrategias legales que no entendía del todo. Pero entendía lo suficiente como para saber que luchaban por su familia.
Estos documentos de registro. Frank señaló los papeles de Thompson, son completamente falsos. Mis contactos militares confirman que ningún programa legítimo de perros de servicio utiliza estas secuencias numéricas. Y miren los certificados de entrenamiento, las marcas de agua están mal, las fechas no coinciden. La doctora Emma extendió su historial médico. Las lesiones que documenté cuando Sombra y Fantasma llegaron por primera vez son consistentes con abuso, no con accidentes de entrenamiento. 3 veterinarios independientes revisaron mis hallazgos. Todos están de acuerdo. Sarah Mitchell añadió su propio descubrimiento. La compañía de Thompson ya lo ha hecho antes. Encontré 5 casos similares en pueblos pequeños de 3 estados. Siempre se dirigen a familias vulnerables, generalmente aquellas sin recursos para defenderse. Pero nunca han ido a juicio, generalmente presionan a las familias para que lleguen a un acuerdo. Bennett asintió con tristeza. Esa es su estrategia aquí también. Cuentan con que nos quedemos sin dinero o coraje antes de llegar a los tribunales. Pero tenemos algo que no esperan, apoyo comunitario ni pruebas contundentes. La preparación fue agotadora. Marta hizo turnos extra en el restaurante para cubrir gastos, mientras que Frank pasaba las tardes organizando pruebas y coordinando con los testigos. La doctora Emma enfrentó una creciente presión de los socios de Thompson, pero se negó a modificar su testimonio. Sophie contribuyó a su manera. Trabajó con Banner para practicar su testimonio, y su voz se fortaleció al describir el encuentro con Shadow y Ghost, y cómo la ayudaban a diario en el vínculo que habían formado. No son solo perros, explicó durante una sesión de práctica. Son mis ángeles. El equipo legal recibió un apoyo inesperado de la señora Thompson, maestra de Sophie. Ella proporcionó documentación detallada de la mejora en el rendimiento escolar y la interacción social de Sophie desde la llegada de Shadow y Ghost. La transformación es notable, escribió en su declaración. Estos perros no son solo animales de servicio, son esenciales para el desarrollo de Sophie. El pastor Brooks organizó círculos de oración y grupos de apoyo, pero aún más importante, los conectó con miembros de la iglesia con experiencia legal e investigativa. Un asistente legal jubilado dedicó horas a ayudar a Banner a organizar los archivos del caso. El gran avance se produjo 2 semanas antes de la audiencia. La persistente investigación de Frank descubrió a un ex empleado de la empresa de Thompson dispuesto a testificar. El testigo, que habló bajo condición de anonimato, proporcionó información detallada sobre el centro de entrenamiento ilegal en Idaho. No se trata de un programa legítimo de perros de servicio, reveló el testigo durante una declaración grabada. Adquieren perros por medios cuestionables, utilizan métodos de entrenamiento rigurosos y luego los venden al mejor postor. Toda la documentación es falsa. Bennett incorporó este testimonio a su estrategia de defensa, construyendo un caso que no solo protegió el derecho de Sophie a conservar a Shadow y Ghost, sino que también expuso la operación fraudulenta de Thompson. La preparación pasó factura a todos. Las manos de Marta temblaban con más frecuencia por el agotamiento y el negocio de la gasolinera de Frank se vio afectado mientras los partidarios de Thompson continuaban con su boicot. Pero cada vez que veían a Sophie con el fantasma de su perro ayudándola a alcanzar libros de los estantes altos, a Shadow ayudándola a mantener el equilibrio durante la fisioterapia, su determinación se fortalecía. Una noche, mientras el equipo legal trabajaba hasta altas horas de la noche, Sophie se dirigió sola a la sala. ¿Puedo ayudar?, preguntó en voz baja. Los adultos intercambiaron miradas, conmovidos por su determinación. De hecho, dijo Banner, arrodillado junto a su silla de ruedas, eres la parte más importante de nuestro caso. Tu historia, tu vínculo con Shadow y Ghost, de eso se trata todo esto. La reunión final de preparación terminó con una sensación de cautelosa esperanza. Tenían pruebas, testigos y, lo más importante, la verdad de su parte. Mientras el equipo recogía sus materiales para irse, la voz de Sophie resonó clara y fuerte. Gracias, dijo mirando a cada adulto por turno. Por luchar por mi familia, Shadow y Ghost se acercaron a su silla de ruedas, su presencia era testimonio de lo que todos luchaban por proteger. La situación comenzó a cambiar en Eagle Valley en una fría mañana de febrero,
cuando el periódico local publicó una detallada exposición de las operaciones pasadas de Thompson. El editor, inicialmente escéptico ante el caso de Sophie, había recibido pruebas convincentes de la investigación de Frank. El hijo discapacitado del gigante corporativo Target acaparó el titular. El artículo detallaba casos similares en otras ciudades, con testimonios de víctimas anteriores. De repente, quienes habían apoyado a Thompson se vieron cuestionados. El restaurante de Jenny se convirtió en un foco inesperado de cambio de opinión. Los clientes habituales de Martha, que habían presenciado su agotamiento por trabajar turnos extra para librar la batalla legal, empezaron a dejar propinas más generosas con notas de aliento. Los asistentes al desayuno comenzaron a discutir abiertamente el artículo del periódico, con voces que pasaban de la duda a la indignación. ¿Leíste lo que hicieron en Idaho?, preguntó un cliente habitual a otro mientras tomaban un café. Usando las mismas tácticas de amenazar a las familias que no podían defenderse, no está bien, sobre todo con una niña como Sophie. El ambiente escolar cambió drásticamente. Los padres que antes mantenían a sus hijos alejados de Sophie ahora fomentaban la interacción. La señora Thompson organizó un proyecto de clase sobre animales de servicio, lo que permitió a Sophie demostrar cómo Sombra y Fantasma la ayudaban a diario. La empatía natural de los niños, antes reprimida por los prejuicios de los adultos, floreció al presenciar el tierno vínculo entre la niña y sus perros. La clínica de la doctora Emma experimentó un gran apoyo. Antiguos clientes que se habían marchado regresaron, a menudo con disculpas y ofrecimientos de ayuda. Los dueños de mascotas de la zona organizaron una recaudación de fondos, vendiendo golosinas caseras para perros para ayudar con los gastos legales. Recaudaron más de $3,000 en un solo fin de semana. La congregación del pastor Brooke, inicialmente dividida por el tema, se unió en apoyo después de que él pronunciara un conmovedor sermón sobre la defensa de los vulnerables. El salón de la iglesia se convirtió en un punto de encuentro para voluntarios que querían ayudar en la batalla legal, ofreciendo desde asesoramiento legal hasta cuidado infantil para las familias que asistían a las sesiones de estrategia. Sarah Mitchell aprovechó su posición en el ayuntamiento para desafiar la influencia de Thompson. Cuando su empresa intentó donar nuevos juegos infantiles a la escuela en un claro intento de influir en la opinión pública, ella expuso su táctica durante una reunión del ayuntamiento. No vendemos la conciencia de nuestros hijos por columpios, declaró, ganándose una ovación de pie. La gasolinera de Frank se transformó en un símbolo de resistencia. Los negocios locales, inspirados por su postura contra el acoso corporativo, comenzaron a exhibir carteles de «Apoyamos a Sophie» en sus escaparates. El boicot contra su tienda terminó cuando los miembros de la comunidad se propusieron llenar sus tanques allí, a menudo dejando sobrante para el fondo de Sophie. El movimiento se extendió más allá de Eagle Valley. Los medios de comunicación regionales recogieron la noticia, atrayendo la atención de defensores de los derechos de las personas con discapacidad y organizaciones protectoras de animales. Empezaron a llegar cartas de apoyo de todo el país, muchas con historias similares de intimidación corporativa. Las sesiones de fisioterapia de Sophie se convirtieron en una fuente de inspiración. Otros pacientes y sus familias presenciaron cómo Shadow y Ghost la asistían con sus ejercicios, y su amable apoyo la ayudó a alcanzar nuevos hitos. La sala de espera del centro de terapia se llenó de firmas para una petición en apoyo a su causa. Incluso los intentos de Thompson de desacreditar el creciente apoyo fracasaron. Cuando su empresa patrocinó una asamblea pública para abordar las preocupaciones, se encontraron con una resistencia inesperada. Los residentes locales se levantaron uno a uno para compartir sus observaciones sobre Sophie y sus perros. Sus testimonios pintando una imagen de amor y sanación que ninguna presentación corporativa podría disminuir. Martha encontró tarjetas de regalo de supermercado anónimas en su buzón, ayudando a aliviar la presión financiera de su batalla legal. La biblioteca, donde trabajaba los fines de semana, organizó una colecta de libros para Sophie, sabiendo cuánto amaba leerles a Shadow y Ghost. La creatividad de la comunidad para encontrar maneras de ayudarla conmovió profundamente. La perspectiva de los niños resultó particularmente poderosa. Los compañeros de clase de Sophie crearon un video que mostraba cómo Shadow y Ghost la ayudaron a participar en las actividades escolares,
Las observaciones simples y honestas de las mentes jóvenes atraviesan las complejidades de los adultos. Sophie sonríe más con sus perros. La ayudan a ser parte de nuestros juegos, son sus mejores amigos. Una tarde nevada, mientras Sophie recorría la ciudad en su silla de ruedas con Shadow y Ghost, sucedió algo notable. Los comerciantes salieron a saludarla. Otros niños la saludaron y la llamaron por su nombre. Los residentes mayores asintieron con aprobación. El aislamiento que la había rodeado desde la llegada de Thompson se estaba disolviendo, reemplazado por una red de apoyo comunitario. Verás, la querida Marta le contó a Sophie esa noche que, mientras veía a Ghost ayudar a su nieta a prepararse para dormir mientras Shadow mantenía su habitual vigilancia protectora, a veces se necesita una tormenta para mostrarnos quiénes son nuestros verdaderos amigos. A pesar del creciente apoyo de la comunidad, Sophie enfrentó sus propias batallas privadas a medida que se acercaba la fecha del juicio. Cada día traía nuevos desafíos que ponían a prueba la fuerza de una niña que ya había soportado más que la mayoría de los adultos. Las pesadillas regresaron primero. Casi todas las noches, Sophie se despertaba gritando, sus sueños llenos de figuras sombrías que se llevaban a Shadow y Ghost, pero a diferencia de las noches solitarias después del accidente de sus padres, ahora tenía dos guardianes fieles. Ghost le acariciaba suavemente la mano mientras la presencia constante de Shadow vigilaba, su inquebrantable devoción calmaba lentamente su corazón acelerado. La fisioterapia se volvió cada vez más difícil. El estrés de la batalla legal afectó la concentración de Sophie, lo que provocó retrocesos en su progreso. Durante una sesión particularmente frustrante, no pudo completar sus ejercicios habituales. No puedo hacerlo, sollozó, agarrando su silla de ruedas con sus pequeñas manos. Pero Sombra se apretó contra su pierna mientras Fantasma se posicionaba como apoyo, su presencia le daba fuerzas para volver a intentarlo. Marta notó que el apetito de su nieta disminuía. La niña, antes habladora, se volvió más callada durante las comidas, empujando la comida de un lado a otro de su plato. Fue Fantasma quien encontró una solución, llevaba el plato de Sophie a su rincón de lectura especial, donde comía mientras leía cuentos a su público peludo. La escuela presentaba sus propios desafíos. A pesar del creciente apoyo, algunos padres seguían alejando a sus hijos. Sophie escuchaba conversaciones susurradas, ¿y si esos perros son peligrosos? ¿Y si Thompson tiene razón? Durante el recreo, a menudo se sentaba sola con Sombra y Fantasma, observando a otros niños jugar desde la distancia. La presión llegó a su punto máximo cuando los abogados de Thompson pidieron a Sophie que testificara en el tribunal. La idea de hablar frente a desconocidos la aterrorizaba. Por la noche, Marta la encontraba practicando su testimonio con sus perros, con la voz temblorosa, no son solo perros, son mi familia. Por favor, no vuelvan a llevarse a mi familia. La doctora. Emma notó la ansiedad de Sophie durante los chequeos de rutina de Sombra y Fantasma. Las manos de la pequeña temblaban mientras ayudaba con los exámenes, sus ojos constantemente miraban hacia la puerta como si esperara que apareciera Thompson. Los perros respondían permaneciendo más cerca, sus instintos protectores agudizados por su angustia. La inminente fecha del juicio afectó el rendimiento escolar de Sophie. Su letra, normalmente pulcra, se volvió temblorosa, sus problemas de matemáticas seguían sin resolver. La señorita Thompson la encontró llorando en el baño un día, abrumada por la inocente pregunta de una compañera de clase, ¿seguirás viniendo a la escuela si se llevan a tus perros? Sin embargo, a través de cada desafío, Sombra y Fantasma siguieron siendo sus anclas. Cuando la ansiedad le dificultaba el manejo de la silla de ruedas, ajustaban su apoyo sin orden alguna. Cuando las lágrimas asomaban sin previo aviso, le ofrecían un consuelo silencioso. Cuando el miedo la hacía querer esconderse del mundo, la animaban con ternura a seguir adelante. Marta observaba impotente cómo su nieta luchaba. Una noche, después de un día particularmente difícil, encontró a Sophie en la sala, acurrucada entre sus perros. Mamá y papá lucharán por ustedes, le susurraba Sophie. Y yo también lucharé por ustedes. Los momentos más difíciles llegaron durante las sesiones de preparación legal. Sophie tuvo que relatar cómo encontró a Sombra y Fantasma, describiendo sus heridas y sus primeros días juntos.
Cada relato le traía recuerdos dolorosos, no solo de descubrir a sus amigos heridos, sino de sus propias pérdidas. Aún así, perseveró, sacando fuerza de los mismos seres que luchaba por proteger. Frank Cooper empezó a pasar por su casa con más frecuencia, llevándoles pequeñas golosinas y un suave ánimo. Notó cómo Sophie se agarraba más fuerte a su silla de ruedas cuando pasaban coches parecidos al de Thompson, cómo rodaba más rápido al pasar por el parque infantil donde solía jugar. Pero también notó que su determinación se fortalecía cada día. «Eres la persona más valiente que conozco», le dijo una tarde, mientras la observaba practicar el manejo de su silla de ruedas con la ayuda de Sombra y Fantasma. Sophie lo miró con una expresión seria en sus ojos azules. «No soy valiente», respondió con suavidad. «Simplemente no voy a dejar que nadie vuelva a lastimar a mi familia». A medida que se acercaba la fecha del juicio, los desafíos de Sophie se intensificaban, pero también su determinación. Trabajó más duro en fisioterapia, ayudó a organizar sus documentos legales e incluso comenzó a hablar en pequeños grupos sobre los beneficios para perros de servicio. A pesar de todo, Sombra y Fantasma siguieron siendo su apoyo constante. Su inquebrantable lealtad, testimonio del vínculo que los abogados de Thompson afirmaban imposible entre una niña con discapacidad y perros de servicio. El Palacio de Justicia de Eagle Valley se alzaba solemne contra el cielo gris de febrero la mañana del juicio. Sophie llegó temprano con la sombra de Marta y Ghost moviéndose protectoramente junto a su silla de ruedas mientras subían las escaleras abarrotadas. Dentro, la tensión era palpable, pues tanto partidarios como escépticos llenaban los escaños. Thompson se sentó con confianza en la mesa del demandante, rodeado de abogados con trajes impecables. Su sonrisa se desvaneció ligeramente cuando Shadow y Ghost guiaron la silla de ruedas de Sophie a la sección del acusado. Sus amables asistentes contradecían sus afirmaciones sobre su entrenamiento agresivo. El juez Harrison acababa de declarar el orden en la sala cuando aparecieron los primeros indicios de problemas. Un olor extraño inundó el sistema de ventilación, lo que hizo que varias personas miraran a su alrededor con incertidumbre. Frank Cooper, sentado al fondo, fue el primero en notar las delgadas volutas de humo que se filtraban por debajo de la puerta del sótano. «¡Fuego!», gritó justo cuando los detectores de humo comenzaron a emitir su estridente advertencia. El pánico se apoderó de la gente mientras corría hacia las salidas, creando una peligrosa aglomeración en los estrechos pasillos. Sophie se encontró separada de Marta en el caos, o en una silla de ruedas atrapada tras una hilera de sillas caídas. Lo que sucedió después se contaría en Eagle Valley durante años. Mientras el equipo legal de Thompson se apresuraba a salvar sus documentos, Sombra y Fantasma entraron en acción con una precisión asombrosa. Fantasma rápidamente abrió un camino entre los muebles caídos, mientras Sombra se posicionaba para ayudar a Sophie a navegar entre el humo cada vez más denso. Las llamadas desesperadas de Marta a Sophie fueron ahogadas por la alarma de incendios y las voces de pánico. El humo se estaba haciendo más denso, dificultando ver más allá de unos pocos metros. Pero Sombra y Fantasma mantuvieron la calma, usando su entrenamiento no para labores de seguridad, sino para proteger a su joven protegida. «Sigan a los perros», la voz de Frank atravesó el caos. Había notado cómo Sombra y Fantasma guiaban a Sophie por el camino más seguro, evitando las zonas donde el humo era más denso. Su comportamiento no demostraba el entrenamiento agresivo que Thompson afirmaba, sino más bien un vínculo increíble con la niña a la que protegían. El antiguo sistema de rociadores del juzgado se activó, aumentando la confusión. Llovía a cántaros, dejando los suelos de mármol traicioneramente resbaladizos. Sin embargo, Fantasma se mantuvo junto a la silla de ruedas de Sophie, brindándole estabilidad mientras Sombra los guiaba hacia una salida de emergencia que muchos habían pasado por alto en su pánico. La doctora Emma, que esperaba para testificar, se encontró ayudando a evacuar a los espectadores ancianos. A través de la neblina de humo, observó con asombro cómo Sombra y Fantasma trabajaban en perfecta coordinación para proteger a Sophie. Esto es lo que hacen los verdaderos perros de servicio. Más tarde, ella testificaría: protegen, sirven, salvan. La situación empeoró cuando parte del techo se derrumbó, bloqueando la entrada principal. La temperatura subía y el humo se volvía insoportable. La silla de ruedas de Sophie se atascó en un montón de escombros y,
por un momento aterrador, se sintió realmente atrapada. Pero Sombra y Fantasma no flaquearon. Trabajando juntos, ayudaron a Sophie a sortear el obstáculo, manteniéndose cerca mientras la guiaban hacia un lugar seguro. Sus acciones no eran las de perros de ataque entrenados por el ejército, sino las de guardianes devotos que protegen a un ser querido. Salieron del juzgado al frío aire invernal, el rostro de Sophie estaba manchado de hollín, pero por lo demás ileso. Marta corrió hacia adelante, envolviendo a su nieta en un abrazo lloroso. La multitud reunida observó con asombro cómo Sombra y Fantasma mantenían sus posiciones protectoras, aún alerta ante cualquier peligro para su joven protegida. Thompson se mantuvo a un lado, con expresión indescifrable, mientras observaba a los perros que, según él, eran demasiado peligrosos para una niña, demostrar exactamente por qué pertenecían a Sophie. La ironía no pasó desapercibida para los espectadores, muchos de los cuales ya habían apoyado su afirmación. Los investigadores del incendio determinarían más tarde que un cableado defectuoso en el sótano había causado el incendio. Pero los sucesos del día revelaron algo mucho más significativo que la causa del incendio. Ante un peligro real, Sombra y Fantasma habían demostrado sin lugar a dudas la verdadera naturaleza de su entrenamiento y su devoción por Sophie. Mientras el juzgado seguía ardiendo, una horrible revelación atravesó el caos, no todos habían logrado salir. La anciana secretaria del juez Harrison, la señora Peterson, seguía atrapada dentro, tras haber regresado a buscar documentos judiciales vitales. La revelación conmocionó a la multitud reunida. Alguien tiene que ayudarla, se oyó el grito, pero los bomberos aún no habían llegado y el humo que salía de la entrada del edificio disuadió incluso a los espectadores más valientes. Fue entonces cuando Sophie tomó una decisión que lo cambiaría todo. Sombra, Fantasma, encuéntrala, ordenó, con su joven voz transmitiendo la autoridad de la confianza absoluta. Antes de que nadie pudiera detenerlos, los perros volvieron corriendo al edificio en llamas. Marta, presa del pánico, intentó agarrar a Sophie, pero su nieta mantuvo la calma. «¿Saben qué hacer?», dijo en voz baja. «Siempre lo saben». Los 3 minutos siguientes se hicieron eternos. Thompson permaneció con sus abogados, su confianza anterior se transformó en una tensa observación. La multitud contuvo la respiración, los únicos sonidos eran el crepitar de las llamas y las sirenas lejanas. Entonces, a través de la puerta llena de humo, apareció una imagen que quedaría grabada para siempre en la memoria de Eagle Valley. Sombra emergió primero, guiando a la señora Peterson, quien aferraba su arnés con una mano y documentos judiciales vitales con la otra. Fantasma lo siguió de cerca, asegurándose de que el camino estuviera despejado, su entrenamiento era evidente en cada movimiento preciso. La señora Peterson se desplomó en brazos, tosiendo, pero prácticamente ilesa. «Me encontraron», jadeó, aún agarrando los documentos. Estaba perdida en el humo, no veía nada, pero me encontraron. Esos perros increíbles me encontraron. Los bomberos llegaron momentos después, pero el rescate ya había transformado el ambiente. Quienes momentos antes la habían juzgado ahora observaban con asombro cómo Sombra y Fantasma regresaban al lado de Sophie, recuperando sus posiciones protectoras como si no hubieran obrado un milagro. La doctora Emma examinó rápidamente a los perros y los encontró notablemente ilesos. No entraron a ciegas, explicó a la multitud. Usaron su entrenamiento para navegar por el humo, protegerse y completar su misión. Esto es lo que hacen los perros de servicio bien entrenados, salvan vidas. La historia corrió como la pólvora entre la multitud. La señora Peterson, todavía envuelta en una manta de choque, comenzó a compartir detalles de su rescate. Como los perros habían trabajado en perfecta armonía, Sombra guiando, Fantasma protegiendo su retaguardia. Como la habían ayudado a evitar zonas peligrosas, eligiendo el camino más seguro. Frank Cooper, al observar la reacción de Thompson, notó que la fachada del hombre comenzaba a resquebrajarse. «Esas no son acciones de perros de ataque», gritó Frank, y su voz resonó por todo el jardín del juzgado. «Esas son las acciones de verdaderos animales de servicio, haciendo lo que realmente fueron entrenados para hacer, proteger y servir». Sarah Mitchell, quien había estado documentándolo todo con su teléfono, comenzó a mostrar las imágenes a otros.
Miren cómo trabajan juntos, señaló. Miren cómo regresaron a Sophie. Esto no es solo entrenamiento, es devoción. El momento más conmovedor llegó cuando la señora Peterson, tras recuperar el aliento, se dirigió a la silla de ruedas de Sophie. Comiendo a pesar de su edad y la terrible experiencia, tomó las pequeñas manos de la niña entre las suyas. Tu perro me salvó la vida, dijo con lágrimas en los ojos. Y todo porque confiaste en que harían lo correcto. Los reporteros locales que habían venido a cubrir el juicio ahora se encontraban documentando una historia muy diferente. Las cámaras capturaron la atención inquebrantable de Sombra y Fantasma hacia Sophie, incluso mientras el caos continuaba a su alrededor. Su comportamiento contrastaba marcadamente con las afirmaciones de Thompson sobre su peligrosidad. Mientras los bomberos trabajaban para contener el incendio, Sophie permanecía tranquila en su silla de ruedas, con una mano apoyada en la cabeza de cada perro. No parecía sorprendida por su heroísmo, como si siempre hubiera sabido de lo que eran capaces. Su héroe, alguien entre la multitud, dijo. Sophie negó con la cabeza suavemente. Su familia, corrigió, esto es lo que hace la familia. Los sucesos del día habían demostrado algo que ningún testimonio judicial podría haber transmitido, la verdadera naturaleza del vínculo de Sophie con Sombra y Fantasma. No eran solo animales entrenados que obedecían órdenes, eran guardianes leales que habían encontrado su verdadero propósito al proteger a una niña que les había dado amor cuando más lo necesitaban. Al disiparse el humo del incendio del juzgado, Eagle Valley se encontró en el centro de una tormenta mediática. Los equipos de noticias locales que habían llegado para cubrir una simple batalla por la custodia ahora tenían una historia de rescate heroico que capturó la atención nacional. El césped del juzgado se convirtió en un centro de prensa improvisado, con acciones fantasma y de sombras en la comidilla de todos los medios. El perro de servicio de 6 años, Seth Clark, acaparó los titulares. La señora Peterson, todavía envuelta en su manta de conmoción, dio entrevista tras entrevista, con la voz cada vez más fuerte al relatar su rescate. ¿Esos perros a los que llaman demasiado peligrosos para un niño? Me salvaron la vida hoy. Sabían exactamente qué hacer, exactamente cómo ayudar. El equipo legal de Thompson se apresuró a controlar la narrativa, pero su caso, cuidadosamente construido, se estaba desmoronando. Sus afirmaciones sobre el entrenamiento agresivo de los perros contradecían rotundamente los relatos de los testigos sobre el rescate. Se escuchó a uno de los abogados de Thompson admitir, nunca había visto a perros de servicio actuar así, ni siquiera en demostraciones profesionales. El juez Harrison, tras trasladar temporalmente los procedimientos judiciales al ayuntamiento, tomó una decisión sin precedentes a la luz de los acontecimientos de hoy. Anunció, ordenó una investigación inmediata sobre las reclamaciones de Elite Security Solutions. La demostración del verdadero entrenamiento y las capacidades de estos perros plantea serias dudas sobre el testimonio de la demandante. Sophie permaneció sentada en silencio durante la conmoción, mientras Ghost la ayudaba a ajustar la posición de su silla de ruedas y Shadow vigilaba atentamente a la multitud. Cuando los periodistas le preguntaron cómo sabía que los perros ayudarían a la señora Peterson, su respuesta conmovió a muchos con lágrimas en los ojos. Ayudan a la gente. Así son. Así han sido siempre. Marta notó algo más en la forma en que Thompson no dejaba de mirar su teléfono, con el rostro cada vez más preocupado. Frank Cooper, que observaba desde cerca, también lo notó. Está preocupado, murmuró Frank al doctor. Emma, hoy no solo demostró lo que pueden hacer los perros, sino para qué fueron realmente entrenados. El rescate había despertado recuerdos en varios veteranos de la ciudad. Empezaron a compartir historias sobre perros similares con los que habían trabajado, perros de servicio entrenados para búsqueda y rescate, no para el trabajo de seguridad agresivo que Thompson afirmaba. Sus testimonios reforzaron las conclusiones de la investigación de Frank. El sheriff Miller, quien mantuvo una neutralidad profesional durante todo el caso, ahora presenta nueva información. Hemos recibido informes de otras jurisdicciones, anunció. Casos similares, reclamos similares por parte de Elite Security Solutions, pero nunca con perros que demostraran este nivel de entrenamiento profesional en rescate. La evaluación profesional de la doctora Emma atrajo nueva atención.
Observen su comportamiento, señaló a los periodistas reunidos. La precisión de sus movimientos, su calma bajo presión, su enfoque en salvar vidas, estos son sellos distintivos del entrenamiento legítimo de perros de servicio, no el tipo de entrenamiento que afirma la empresa de Thompson. La respuesta más conmovedora provino de los niños. Los compañeros de Sophie, que habían presenciado el rescate desde las ventanas de la escuela al otro lado de la calle, crearon una pared de dibujos que representaban a Sombra y Fantasma como superhéroes. La señorita Thompson los exhibió con orgullo, cada dibujo mostraba a los perros haciendo lo que mejor sabían hacer, ayudando a los demás. Al caer la noche, Marta encontró a Sophie en la sala, acurrucada entre sus fieles guardianes. «Ya no son solo mis ayudantes, abuela», susurró. «Ahora todos saben que también son héroes». Marta observó cómo Fantasma ajustaba con cuidado la manta de Sophie mientras Sombra mantenía su vigilancia protectora. Los sucesos del día tuvieron implicaciones más profundas de lo que se imaginaba inicialmente. Las acciones de la empresa de Thompson comenzaron a caer a medida que los inversores cuestionaban sus afirmaciones. Otras familias que habían enfrentado amenazas similares por parte de Elite Security Solutions comenzaron a denunciar a sus víctimas y sus historias describían un patrón de intimidación y fraude. El pastor Prox quizás lo resumió mejor durante su sermón vespertino de hoy: presenciamos algo extraordinario, no solo un rescate, sino una revelación de la verdad. A veces se necesita una crisis para mostrarnos lo que realmente hay en el corazón de alguien, ya sea humano o animal. Mientras tanto, en la cocina de Anderson, Sombra y Fantasma comían su cena como de costumbre, aparentemente sin darse cuenta de su nueva fama. Para ellos, las hazañas del día fueron simplemente una extensión de lo que siempre habían hecho. Proteger a quienes los necesitaban, especialmente a la pequeña que les había dado un hogar cuando más lo necesitaban. La mañana después del incendio del juzgado, Martha Anderson no podía levantarse de la cama. El estrés de la batalla legal, sumado a meses de múltiples trabajos, finalmente le había pasado factura. Sophie encontró a su abuela temblando bajo las mantas, con la cara enrojecida por la fiebre. «Estoy bien, cariño», insistió Marta débilmente, intentando levantarse. «Solo necesito un minuto», pero Ghost, que había desarrollado una extraña habilidad para detectar problemas de salud, comenzó a gemir con urgencia. Sadou ya tenía la nariz pegada al botón de llamada de emergencia que habían instalado tras el accidente de Sophie. La doctora Emma, que llegó para revisar a los perros tras su heroico rescate, echó un vistazo a Marta y llamó a una ambulancia. Diagnosticó una neumonía grave, su experiencia veterinaria se complementó con formación médica básica. Se había exigido demasiado durante demasiado tiempo. Sophie estaba sentada en su silla de ruedas frente a la habitación de hospital de su abuela, con una sombra y un fantasma que la reconfortaban en silencio, como tantas otras veces. A través de la ventana, veía a Marta conectada a máquinas, pequeña y frágil en la cama blanca y austera. Le recordaba demasiado a otro hospital, a otra pérdida. «Tu abuela necesita descansar», le explicó con suavidad el médico de cabecera. «Descanso absoluto, nada de trabajo, nada de estrés durante al menos 6 semanas». Miró a la trabajadora social que rondaba cerca, ambos adultos compartían una mirada de preocupación que Sophie comprendió perfectamente. ¿Quién la cuidaría mientras Marta se recuperaba? Las implicaciones golpearon duramente a la comunidad. Marta había sido la única tutora legal de Sophie desde el accidente. Sin ella, los servicios sociales tendrían que intervenir. La idea de que Sophie fuera colocada en un hogar de acogida temporal, separada no solo de su abuela, sino también de Sombra y Fantasma, provocó una oleada de preocupación en Eagle Valley. Frank Cooper encontró a Sophie en la cafetería del hospital, fingiendo comer un sándwich mientras sus perros la observaban con preocupación. «Tu abuela es fuerte», le aseguró, sentándose pesadamente. «Como tú. Pero a veces ser fuerte significa aceptar ayuda». La ayuda empezó a llegar en oleadas. La señora Thompson organizó un tren de comidas, asegurándose de que se entregaran alimentos frescos al hospital a diario. La esposa del pastor Broke pasaba las tardes con Marta, lo que le permitió a Sophie asistir a la escuela con la ayuda de Sadou y Ghost. La doctora Emma reorganizó su horario clínico para facilitar las rutinas matutinas.
Pero Sophie sabía que estas eran soluciones temporales. Escuchó las conversaciones susurradas y vio las visitas cada vez más frecuentes de los trabajadores sociales. Incluso Shadow y Ghost parecían percibir la precariedad de su situación, manteniéndose más unidos que nunca, con sus instintos protectores agudizados por la amenaza de la separación. Marta, cuando estaba consciente, se preocupaba más por Sophie que por sí misma. Prométeme que agarró la mano de Frank durante una visita, con voz débil pero urgente. Prométeme que permanecerán juntos. No puede perder a nadie más, no ahora. La cruel ironía no pasó desapercibida para nadie. Justo cuando estaban a punto de ganar la batalla por Sombra y Fantasma, se enfrentaban a un desafío aún mayor. Los perros habían demostrado su valía sin lugar a dudas durante el incendio del juzgado, pero eso podría no importar si Sophie no podía mantener un entorno familiar estable. Una noche, tarde, mientras Sophie estaba sentada junto a la cama de hospital de su abuela, le susurró a sus perros: no dejaremos que nos separen. Somos familia. Sombra apoyó la cabeza en su regazo mientras Fantasma se apretaba contra su silla de ruedas. Su presencia era a la vez reconfortante y preocupante, preguntándose cuánto tiempo más podrían permanecer juntos. La señora Reynolds, la trabajadora social, llegó al hospital una tranquila mañana de martes. Sus zapatos cómodos chirriaron contra el linóleo al acercarse a Sophie, que estaba sentada leyéndoles a Sombra y Fantasma fuera de la habitación de Marta. Los perros se tensaron de inmediato, percibiendo la intención de la mujer antes de que hablara. Sophie, cariño, Mims, comenzó Reynolds, arrodillándose a la altura de la silla de ruedas. Necesitamos hablar de arreglos temporales mientras tu abuela se recupera. Su voz era amable pero profesional, la voz de alguien que ya había dado noticias difíciles a niños. Me quedo con la abuela Sophie, respondió con firmeza, agarrando con fuerza los reposabrazos de la silla de ruedas con sus pequeñas manos. Sombra se acercó mientras Fantasma se colocaba entre Sophie y la trabajadora social, con evidentes instintos protectores. La reunión que siguió en la sala de conferencias del hospital fue tensa. El doctor Peterson explicó que la condición de Marta requería un descanso prolongado. La señora Reynolds explicó los requisitos estatales para el cuidado infantil. El hogar de acogida más cercano está en Millbrook, explicó, a unos 65 kilómetros. Y los perros, exigió Frank Cooper, quien se había designado como el defensor no oficial de Sophie. La vacilación de la trabajadora social lo dijo todo. Ningún hogar de acogida podría acoger a 2 perros de servicio grandes, por muy hábiles que fueran. La noticia corrió como la pólvora por Eagle Valley. La idea de que Sophie fuera separada de su abuela y sus perros movilizó a la comunidad. El pastor Brooks convocó una reunión de emergencia en la iglesia. En busca de soluciones, Sarah Mitchell investigó las opciones legales para una tutela temporal. La doctora Emma se ofreció a acoger a Sophie, pero las regulaciones estatales sobre padres solteros que trabajan complicaron la situación. El sheriff sugirió a la familia de su hermana, pero vivían fuera del distrito escolar. Cada posible solución parecía toparse con un nuevo obstáculo burocrático. Mientras tanto, Sophie pasaba cada momento posible en el hospital, siguiendo a Sombra y Fantasma, manteniéndolas en vigilia. La ayudaban a recorrer los pasillos, a buscar agua para Marta y, lo más importante, le brindaban apoyo emocional mientras su mundo amenazaba con derrumbarse de nuevo. No son solo perros, le explicó Sophie a la señora Reynolds durante otra evaluación. Son mis piernas cuando no puedo caminar, mis brazos cuando no puedo alcanzarlos y mi fuerza cuando tengo miedo. Por favor, no me los quiten. Marta, aunque débil, luchó contra el efecto de la morfina para defender a su nieta. Esos perros, le dijo a la trabajadora social, han hecho más por la recuperación de Sophie que meses de terapia. Separarlos sería cruel. La situación llegó a un punto crítico cuando la señora Reynolds llegó con los documentos de colocación. La familia Foster estaba lista, explicó con amabilidad, pero solo podía hacerse cargo de Sophie. Shadow y Ghost tendrían que ser colocados en un refugio o regresar a la custodia de Thompson mientras continuaba la batalla legal. La respuesta de Sophie fue inmediata y desgarradora. No, susurró, con lágrimas corriendo por su rostro. Nos quedamos juntos.
Le prometimos a Shadow y Ghost, apretadas contra su silla de ruedas, su lealtad inquebrantable incluso cuando la burocracia amenazaba con destrozar a su familia. La noticia golpeó fuerte a la comunidad. La clase de la señorita Thompson escribió cartas a la oficina estatal. Los comercios locales colocaron carteles de apoyo a la manada de Sophie. Incluso aquellos que inicialmente habían apoyado a Thompson ahora se pronunciaban en contra de separar a una niña de sus devotos protectores. Esa noche, mientras Sophie yacía acurrucada con sus perros en la habitación del hospital de Marta, hizo una promesa silenciosa: no dejaré que nos separen, pase lo que pase. La presencia constante de los perros pareció responder a su promesa. Su compromiso con la joven a su cargo era más fuerte que cualquier documento legal. Eagle Dale enfrentó su hora de la verdad una fría mañana de viernes cuando la señorita Reynolds anunció que Sophie sería trasladada a un hogar de acogida el lunes. La noticia corrió por el pueblo como un viento invernal, enfriando corazones e impulsando a la comunidad a la acción. Frank Cooper convocó una reunión de emergencia en su gasolinera. Convertida ahora en la sede no oficial del equipo de apoyo de Sophie, la pequeña tienda estaba repleta de ciudadanos preocupados, desde el pastor Brooks hasta los carteros locales, todos buscando la manera de evitar la inminente separación. Tenemos 72 horas, anunció Frank con voz grave. 72 horas para encontrar una manera legal de mantener a Sophie con sus perros hasta que Marta se recupere. La determinación de la multitud era palpable, pero también lo era su frustración con los obstáculos burocráticos. Sarah Mitchell llegó con noticias desalentadoras de la oficina estatal. No romperán las reglas, informó. Los hogares de acogida deben seguir las políticas estándar para mascotas. Sin excepciones, ni siquiera para los perros de servicio. La habitación se desinfló, pero solo momentáneamente. En el hospital, Sophie permaneció estoica aunque su rostro pálido delataba su miedo. Shadow y Ghost no se habían separado de su lado desde que escucharon la noticia, como si presentieran que estas podrían ser sus últimas horas juntos. Su presencia llamó la atención del personal del hospital, que presenció de primera mano cómo los perros ayudaban a Sophie con todo, desde alcanzar su vaso de agua hasta navegar por los largos pasillos. El estado de Marta mejoró ligeramente, pero no lo suficiente como para cambiar la situación. Mi bebé, le susurró a la doctora Emma durante una revisión, no puede perderlo. Ya ha perdido demasiado. La veterinaria apretó la mano de Marta, mientras sus propios ojos se llenaban de lágrimas. La crisis trascendió los límites del pueblo. Las estaciones de noticias regionales recogieron la noticia: una niña que sobrevivió a la tragedia enfrenta una nueva pérdida. Las fotos de Sophie con su sombra y su fantasma durante el rescate en el juzgado circularon en línea, generando apoyo en todo el estado. Thompson, sorprendentemente, permaneció en silencio durante toda la crisis. Sus abogados no emitieron declaraciones ni presentaron mociones. Este inusual silencio hizo sospechar a Frank, pero le preocupaba más: el tiempo corría. La clase de la señorita Thompson lanzó la operación Mantenga unida a la familia de Sophie, creando cientos de dibujos que mostraban a Sophie, sombra y fantasma. Estas imágenes aparecieron en los escaparates de todo Eagle Valley, testimonios silenciosos de la necesidad de una niña por sus fieles compañeros. El domingo por la noche llegó sin una solución a la vista. La comunidad se reunió en la iglesia del pastor Brooks, no para el servicio habitual, sino para una vigilia de oración. Sophie estaba sentada en su silla de ruedas cerca del altar, con sombras y fantasmas a su lado. Su presencia era un ejemplo viviente de devoción que trascendía el entendimiento humano. A veces, el pastor Brooks se dirigía a la congregación. Nuestras mayores pruebas no llegan en momentos de conflicto, sino en momentos de decisión. Esta noche debemos elegir qué tipo de comunidad queremos ser. Mientras la oscuridad caía sobre Eagle Valley, las luces permanecían encendidas en hogares y negocios. La gente hacía llamadas, enviaba correos electrónicos, buscaba cualquier posibilidad para evitar la separación del lunes por la mañana. La crisis había revelado algo profundo sobre su pueblo cuando uno de los suyos enfrentó una pérdida. Todos la sintieron. La revelación llegó a medianoche, apenas horas antes de que Sophie partiera a un hogar de acogida.
La doctora Emma Sullivan estaba sentada en la oficina de su clínica revisando el expediente de Sophie por última vez cuando algo le llamó la atención, un detalle tan obvio que lo había pasado por alto durante meses. La fecha del accidente de los padres de Sophie coincidía con un día significativo en el pasado de Emma. Fue el mismo día en que dejó su puesto como veterinaria jefa en el Hospital Infantil Mountain View, donde dirigía su innovador programa de terapia animal. El programa que se había especializado en emparejar a niños heridos con perros de servicio rehabilitados. Con manos temblorosas, Emma abrió fotos antiguas en su computadora. Allí, en una foto del personal de hacía 3 años, vio 2 rostros familiares, versiones más jóvenes y saludables de Sombra y Fantasma. Habían formado parte de su programa, específicamente entrenados para trabajar con niños que habían sufrido traumas y lesiones físicas. Dios mío, susurró, mientras las piezas encajaban. La dulzura de los perros con Sophie, su comprensión inmediata de sus necesidades, su capacidad para ayudarla con su silla de ruedas, no era solo un buen entrenamiento. Habían sido entrenados específicamente para este tipo de trabajo. Emma recordó el día en que renunció a Mountain View. El hospital había sido vendido a una empresa privada de salud que planeaba eliminar el programa de terapia animal. Los nuevos dueños habían acordado vender los perros de servicio a empresas de seguridad privada. Renunció en protesta, pero no antes de que varios perros desaparecieran del programa. Con manos temblorosas, marcó el número de Frank Cooper. Frank, dijo cuando él contestó, sé por qué Thompson quiere estos perros. Y lo que es más importante, sé cómo podemos demostrar que nunca pertenecieron a su empresa. En menos de una hora, la oficina de Frank en la gasolinera estaba llena de simpatizantes con los ojos vidriosos. Emma extendió su documentación, registros de entrenamiento, historiales médicos y fotografías que mostraban a Sombra y Fantasma trabajando con niños heridos en Mountain View. Los números de identificación únicos de los perros, tatuados en sus orejas, coincidían perfectamente con sus registros. Nunca fueron perros de ataque, explicó Emma con la voz cargada de emoción. Eran perros de terapia, especialmente entrenados para trabajar con niños como Sophie. Cuando se cerró el programa, debieron escaparse durante el traslado. No encontraron a Sophie por casualidad, reconocieron a una niña que necesitaba exactamente la ayuda para la que estaban entrenados. La revelación dejó atónitos a todos en la sala. El increíble vínculo entre Sombra y Fantasma con Sophie no fue casualidad, sino el resultado de años de entrenamiento especializado, diseñado específicamente para niños con lesiones como las suyas. Habían estado haciendo exactamente lo que debían hacer desde el principio. ¿Pero por qué no los reconociste antes?, preguntó Sarah Mitchell. Los ojos de Emma se llenaron de lágrimas. Estaban muy heridos cuando llegaron, y habían pasado años. Pero más que eso, creo que no quería recordar ese momento, la destrucción del programa, la venta de los perros. Lo bloqueé hasta ahora. Frank ya estaba hablando por teléfono con su abogado. Esta evidencia no solo desacreditaba las afirmaciones de Thompson, sino que demostraba que los perros habían sido robados de un programa médico legítimo. Y lo que es más importante, les daba fundamento legal para mantener a Sophie con Sombra y Fantasma mientras Marta se recuperaba. Con el historial de Emma en la mano, Frank Cooper y el Sheriff Mellor comenzaron a investigar a fondo los antecedentes de Thompson. Lo que descubrieron pintó un panorama inquietante que se extendía mucho más allá de Eagle Valley. Robert Thompson no solo era el propietario de Elite Security Solutions, sino también el exdirector de adquisiciones de Health First Corporation, la misma empresa que compró y desmanteló el programa de terapia animal de Mountain View. Su empresa actual se había creado específicamente para lucrarse con la venta de estos perros de servicio altamente entrenados a empresas de seguridad privada. Ha estado haciendo esto por todo el país, explicó el Sheriff Mellor al grupo reunido en la comisaría de Frank. Adquiriendo programas de terapia hospitalaria, cerrándolos y luego revendiéndolos con enormes ganancias. Shadow y Ghost no eran los únicos, había docenas de perros de terapia entrenados que desaparecían durante estos traslados. A Emma le temblaban las manos al leer recortes de periódicos viejos. El programa de terapia estaba funcionando, dijo en voz baja.
Estábamos ayudando a los niños a recuperarse de traumas, ayudándolos a recuperar la movilidad. Pero Thompson convenció a Halford de que vender los perros sería más rentable que curarlos. La evidencia se acumuló rápidamente. Los registros financieros mostraban que la empresa de Thompson se había creado pocos días después del cierre del programa de Mountain View. Sus afirmaciones sobre el entrenamiento de los perros él mismo se demostraron falsas gracias a la documentación detallada de Emma sobre su historial real de entrenamiento. Miren estas fechas, señaló Frank. Cada vez que la empresa de Thompson se atribuía la propiedad de los perros de terapia, lo hacía tras el cierre de un programa hospitalario. Ha estado destruyendo sistemáticamente estos programas para obtener ganancias. Sarah Mitchell descubrió algo más. Familias de otros pueblos que habían sido presionadas para entregar sus perros de terapia después de que la empresa de Thompson se atribuyó la propiedad. Muchos no podían permitirse las batallas legales que los obligaban a entregar a los perros que habían ayudado a sus hijos a recuperarse de lesiones o traumas. Por eso, Emma se dio cuenta de que tenía a Sophie en la mira. Siendo una niña discapacitada criada por su abuela, pensó que seríamos un blanco fácil. No contaba con la unidad de toda nuestra comunidad. La evidencia más contundente provino del propio ex empleado de Thompson, quien inicialmente contactó a Frank. Ahora, dispuesto a testificar, proporcionó detalles sobre cómo Thompson había rastreado específicamente a Sadow y Ghost después de que escaparon durante el traslado, esperando hasta que parecieron estar tranquilos antes de mudarse. Estaba orgulloso de ello, reveló el testigo. Dijo que estos perros valían más como activos de seguridad que como niñeras para niños con problemas, esas fueron sus palabras exactas. La revelación de la verdadera identidad y los motivos de Thompson se extendió por Eagle Valley como un reguero de pólvora. Quienes habían apoyado sus afirmaciones ahora se sentían traicionados, al darse cuenta de que casi habían contribuido a destruir no solo la posibilidad de recuperación de un niño, sino todo un sistema destinado a ayudar a sanar a los niños heridos. El pastor Brooks lo resumió mejor: a veces el mal no se esconde tras una máscara de oscuridad. A veces viste traje y lleva un maletín lleno de mentiras. En su habitación del hospital, Martha Anderson escuchó a Frank y Emma explicar la verdad sobre Thompson y los perros. A pesar de su debilidad, sus ojos brillaban con una mezcla de alivio y determinación. Sophie llamó suavemente a su nieta, que estaba sentada entre sombra y fantasma cerca de la cama. Acércate, cariño. Los perros ayudaron a guiar la silla de ruedas de Sophie hasta la cama de Marta, con movimientos suaves y precisos. La doctora ama Martha dijo, con voz débil pero clara. Tú creaste el programa que entrenó a Sombra y Fantasma. ¿Verdad? ¿Sabías cómo ayudar a los niños?, asintió Emma, con lágrimas en los ojos. Marta tomó la mano de Sophie, sus dedos temblaban ligeramente. He estado pensando mientras estaba aquí acostada, en lo que es mejor para Sophie, en lo que querrían sus padres. Hizo una pausa, recuperando fuerzas. Emma, ¿consideraría ser la tutora de Sophie mientras me recupero? La habitación quedó en silencio. Los ojos de Emma se abrieron de par en par, sorprendida, mientras Sophie miraba a su abuela y al veterinario que se había convertido en una parte tan crucial de sus vidas. ¿Entiendes a estos perros?, continuó Marta. ¿Sabes cómo ayudar a Sophie a continuar su recuperación? Y lo más importante, has luchado por ellos con la misma intensidad que nosotros. Su voz llevaba el peso de una decisión largamente meditada. Emma se arrodilló junto a la silla de ruedas de Sophie, mirando directamente a los ojos de la pequeña. Sophie, me sentiría honrada, pero solo si tú también lo deseas. Tú, Sombra y Fantasma, son un paquete. La pequeña mano de Sophie se apretó alrededor de la de su abuela. ¿Pero qué hay de ti, abuela? El miedo en su voz era un claro miedo a otra pérdida, a otra separación. Marta sonrió con dulzura. Estaré aquí mismo, haciéndome más fuerte. El doctor Peterson dice que puedo recuperarme en casa en unas semanas. Pero hasta entonces, necesitas a alguien que pueda cuidar de todos ustedes, alguien que entienda que hace especial a tu familia. Emma se secó las lágrimas de los ojos. Tengo el espacio y mi clínica está preparada para los perros.
Incluso podríamos reiniciar partes del programa de terapia, ayudar a otros niños como solíamos hacer. Sombra y Fantasma se animaron ante esto, como si comprendieran la importancia del momento. Además, añadió Marta con una risita débil, alguien tiene que ser lo suficientemente fuerte como para testificar en contra de Thompson. Para proteger a otros niños y a sus perros de sus maquinaciones, o sus ojos se cruzaron con los de Emma. ¿Harás eso? Sé la voz de Sophie, sé su protectora. La respuesta de Emma salió de su corazón. Los protegeré con todo lo que tengo. Los tres, Sombra y Fantasma, se acercaron a Emma. Sus acciones sugerían que la recordaban, que confiaban en ella. Sophie miró a su abuela, luego a Emma, luego a sus fieles perros. ¿Seguiríamos viendo a la abuela todos los días?, preguntó con cautela. Ambas mujeres asintieron con énfasis. Todos los días, prometió Marta. Esto no es un adiós, cariño. Esto solo está haciendo que nuestra familia sea un poco más grande. La primavera llegó a Eagle Valley, trayendo consigo nuevos comienzos. La clínica de Emma se transformó en un cálido hogar para su singular familia. La habitación de invitados se convirtió en el espacio de Sophie, pintada de alegres amarillos con modificaciones especiales para su acceso en silla de ruedas. Sombra y Fantasma tenían su propio rincón, aunque seguían prefiriendo dormir junto a la cama de Sophie. Las rutinas matutinas adquirieron un ritmo cómodo. Emma ayudaba a Sophie a prepararse para la escuela mientras los perros la asistían a su manera, Ghost recuperaba la ropa y Shadow la sujetaba durante los traslados. El desayuno se convirtió en un asunto familiar, y Marta se unía a ellos casi todas las mañanas a medida que recuperaba las fuerzas. El jardín trasero de la clínica se convirtió en un espacio terapéutico con senderos accesibles para sillas de ruedas y zonas de ejercicio. Emma comenzó a incorporar las técnicas de su antiguo programa de terapia a la fisioterapia de Sophie, con Shadow y Ghost desempeñando papeles cruciales en los ejercicios. Mira esto. La abuela Sophie gritaba durante sus sesiones, demostrando nuevas habilidades con la ayuda de sus perros. Marta, ahora con la fuerza suficiente para sentarse en el jardín, sonreía de orgullo al ver a su nieta fortalecerse cada día. La transformación no fue solo física, la confianza de Sophie floreció bajo el cuidado de Emma. La combinación de la presencia amorosa de Marta y la comprensión de Emma sobre el entrenamiento de perros de terapia creó un entorno donde Sophie realmente pudo prosperar. Eagle Valley abrazó su nueva familia. La comunidad que tanto había luchado por mantenerlos unidos ahora celebraba su éxito. La señorita Thompson notó la mejor participación de Sophie en clase, mientras que el pastor Prox habló del poder de las familias poco convencionales durante sus sermones. A veces, dijo Emma una noche, mientras veía a Sophie leerles a sus perros en su lugar favorito, las mejores familias son las que construimos nosotros mismos. Marta, que estaba de visita para cenar, le apretó la mano en señal de acuerdo. La clínica de Emma se convirtió en algo más que una simple clínica veterinaria. Con Sophie, Shadow y Ghost como ejemplos vivientes del poder de la terapia con animales, el centro se transformó gradualmente en el primer centro de terapia asistida por animales de Eagle Valley. Otras familias comenzaron a buscar ayuda, atraídas por las historias del progreso de Sophie. Un niño que no había hablado desde un accidente automovilístico recuperó la voz mientras acariciaba a Ghost. Un adolescente que estaba aprendiendo a usar piernas protésicas adquirió confianza con el apoyo constante de Shadow. Los perros parecían saber instintivamente lo que cada niño necesitaba. El pueblo mismo comenzó a cambiar. El juzgado instaló rampas para sillas de ruedas y áreas aptas para mascotas. La junta escolar aprobó un programa de perros de terapia, y Sophie y sus perros solían demostrar los beneficios durante las asambleas. Incluso los antiguos partidarios de Thompson se convirtieron en defensores de la terapia asistida por animales. La gasolinera de Frank Cooper exhibía con orgullo fotos de sesiones de terapia exitosas, mientras que el pastor Brooks organizaba recaudaciones de fondos para ayudar a las familias a acceder al programa. La biblioteca creó un rincón de lectura apto para mascotas donde los niños podían practicar la lectura con amables perros de terapia. Marta, completamente recuperada, se ofreció como voluntaria en la clínica, compartiendo su experiencia con otras familias que enfrentaban desafíos similares.
Su amable sabiduría y comprensión ayudaron a muchos padres a navegar los viajes de sanación de sus hijos. Mira lo que empezaste, le dijo Sarah Mitchell a Sophie un día mientras veía a los niños reír en el jardín de la clínica. Tú y tus perros nos mostraron a todos lo que es posible cuando creemos los unos en los otros. El cambio fue más visible en los niños. Quienes antes evitaban a Sophie ahora la buscaban, pidiéndole consejos sobre animales y aceptación. Se convirtió en una líder a su manera discreta, mostrando a los demás que las discapacidades no definen el valor de una persona. A veces, Emma le decía a un periodista que hacía un reportaje sobre la clínica, se necesita el amor de un niño para enseñar a los adultos lo que realmente importa. Sophie y sus perros no solo cambiaron nuestro pueblo, sino que abrieron nuestros corazones. 5 años después, Eagle Valley celebró la inauguración del Centro Anderson Sullivan de Terapia Asistida con Animales. El centro, construido donde antes estaba la gasolinera de Frank, representaba todo por lo que Sophie y sus perros habían luchado. Sophie, que ahora tenía 11 años, seguía usando silla de ruedas, pero su confianza y fuerza habían crecido enormemente. Sombra y Fantasma, con un poco más de canas pero igual de dedicados, continuaban su trabajo, ayudando a entrenar perros de terapia más jóvenes. Su historia había inspirado programas similares en todo el país, y Emma asesoraba regularmente para nuevos centros. Marta vivía en una acogedora cabaña en los terrenos del centro, su jardín era un lugar predilecto para las sesiones de terapia. Ella y Emma se habían convertido en socias en la gestión del centro, y sus diferentes fortalezas creaban un equilibrio perfecto. El incidente en el juzgado que casi separó a Sophie de sus perros se enseñaba ahora en las facultades de Derecho como caso práctico de justicia comunitaria y derechos de bienestar animal. La empresa de Thompson se había disuelto y sus activos se habían utilizado para financiar programas de perros de terapia en todo el país. En las tardes soleadas, los visitantes de Eagle Valley podían ver una imagen extraordinaria, una niña en silla de ruedas flanqueada por 2 perros leales, guiando las visitas al centro. La voz de Sophie se oía clara y fuerte mientras explicaba cómo los animales podían sanar almas y cuerpos rotos. Mis perros me salvaron, les decía a los visitantes, pero en realidad nos salvaron a todos. Nos mostraron que la familia no se trata de tu apariencia ni de dónde vienes. Se trata de quien te acompaña en los momentos difíciles. Y en los momentos de tranquilidad, al terminar las sesiones del día, aún se podía encontrar a Sophie leyéndoles a Sombra y Fantasma su inquebrantable devoción, un testimonio del poder perdurable del amor, la lealtad y el espíritu sanador de la verdadera amistad. En el ocaso de nuestros años, a menudo nos preguntamos sobre el legado que dejamos. La historia de Sophie nos recuerda que en los pequeños pueblos de Estados Unidos, los valores que apreciamos aún florecen, la fuerza de la comunidad, la fe inquebrantable y el poder del amor incondicional. Para quienes hemos presenciado el cambio de nuestras comunidades a lo largo de décadas, esta historia resuena profundamente. Nos muestra que incluso en nuestro mundo moderno, el espíritu de unión en tiempos de necesidad sigue vivo. Al igual que Frank Cooper, muchos de nosotros estamos jubilados pero no cansados, aún capaces de luchar por lo correcto, aún capaces de marcar la diferencia. Esta historia conmueve especialmente a nuestra generación, que creció en una época en la que los vecinos se conocían, en la que las comunidades se unían para apoyar a sus miembros vulnerables. Nos recuerda la América que conocimos y en la que aún creemos, donde el bienestar de un niño importa más que las ganancias corporativas, donde hacer lo correcto es lo fácil para Trump. Y lo más importante, habla de nuestro papel como ancianos en nuestras comunidades. Ya seamos abuelos como Marta, veteranos como Frank o profesionales como Emma, tenemos la sabiduría y la experiencia para guiar a la próxima generación. Nuestros últimos años no son el final, sino una oportunidad para asegurar que los valores que apreciamos sigan iluminando el camino. Espero que hayan disfrutado de la historia de hoy, suscríbete al canal para que no te pierdas más historias como esta, deja un like y comenta abajo qué te pareció la historia, nos vemos en el próximo video.